con Dios. Hijos, escuchen las enseñanzas de su padre. Presten atención y adquirirán entendimiento. Yo les doy buenas enseñanzas. No rechacen mis instrucciones. Versículo 3. Yo también fui hijo y tuve un padre. Era el hijo predilecto de mi madre. Mi padre me enseñaba y me decía, guarda mis razones en tu corazón. Cumple mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría e inteligencia y nunca te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. Ama a la sabiduría, nunca la dejes, y ella te cuidará y te protegerá. En primer lugar, adquiere sabiduría. Sobre todas las cosas, adquiere inteligencia. Hónrala, y ella te enaltecerá. Abrázala, y ella te honrará. Adorno de gracia pondrá sobre tu cabeza. Te coronará con una bella diadema. Hijo mío, dice el autor, óyeme y acepta mis razones, y los años de tu vida se alargarán. Yo te muestro el camino de la sabiduría y te llevo por senderos de rectitud. Tus pasos no encontrarán obstáculos, y cuando corras no tropezarás. Retén mis consejos, no los abandones. Resguárdalos porque te darán vida. No vayas por la senda de los impíos, ni sigas el camino de los malvados. Deja esa senda, no vayas por ella. Apártate de ella y sigue adelante. Versículo 16. Ellos no duermen si no han hecho mal. Pierden el sueño si no hacen caer alguno. Se alimentan con la maldad. Apagan su sed cometiendo robos. Pero la senda de los justos es como la aurora. Su luz va en aumento hasta la plenitud del día. El camino de los impíos es como la oscuridad. Ni siquiera saben contra qué tropiezan. Hijo mío, presta atención a mis palabras. Inclina tu oído para escuchar mis razones. No las pierdas de vista. Guárdalas en lo más profundo de tu corazón. Ellas son vida para quienes la hallan. Son medicina para todo el cuerpo. Cuida tu corazón más que otra cosa, porque Él es la fuente de vida. Aparta de tu boca las palabras perversas. Aleja de tus labios las palabras inicuas. Dirige la mirada hacia adelante. Fíjate en lo que tienes delante de tus ojos. Piensa qué camino vas a seguir y plántate firme en todos tus caminos. Termina de manera climática. Apártate del mal. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Y así termina el capítulo 4 del libro de Proverbios, un documento, un texto sumamente importante que nos enseña el valor de la sabiduría. De hecho, el autor bíblico en el capítulo 1 nos enseña el propósito de la sabiduría para que usted, como nosotros los que estamos en esta plataforma, podamos ser personas justas, juiciosas y equitativas, entendiendo que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y a partir del verso 8 hasta el capítulo 9 nos enseña acerca de la importancia, del valor de la sabiduría. Y este capítulo está dividido en tres grandes secciones. La primera parte nos enseñan ciertos elementos importantes a considerar de la sabiduría, porque eso tendrá repercusión en nuestro diario caminar. En una relación de un padre a un hijo, vaya sino qué importante es seguir el consejo sabio de un padre que nos lleva a tomar en cuenta los principios. En segundo lugar, nos enseña el texto bíblico lo valioso de no considerar a aquellos que nos llevan por un camino de fracaso o simple y sencillamente de maldad. Y finalmente el autor termina dando unos consejos sabios para su hijo para que le vaya bien en la vida. Y sobre todas las cosas, el verso 7 del capítulo 4, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Interesante, mis queridos amigos, este capítulo 4 donde podemos extraer varios principios, ¿no es así? Totalmente. Y mire, de verdad no se vale desconectarse. Lo primero que yo anoté fue, todos somos hijos. Aquí el que está respirando no puede decir, no, esto no es para mí, no aplica. Esto es una verdad, y me gusta porque en varias partes del libro de Proverbios está haciendo esa asociación de escuchar el consejo de los padres, ¿verdad? Porque hay una riqueza en escuchar la sabiduría de otras personas, en aprender, pero yo lo primerito que puse es todos somos hijos, así que no se vale zafarnos. Y la contraparte de eso es que algunos somos padres. Y yo creo que hay una responsabilidad, los judíos creo que lo entienden perfectamente por el libro de Deuteronomio, en donde le invita a los padres a enseñarle día y noche la ley a sus hijos. Tenemos una responsabilidad grandísima con nuestros hijos. Hay una frase que usamos en un retiro que dice que el partido que nos gusta ver los sábados o los domingos, ese al final si lo vemos los 90 minutos no va a cambiar el resultado. Pero si no atendemos a nuestros hijos y les enseñamos sabiduría,
el corazón de ellos no va a ser conforme al de Dios. Sí. Entonces es una responsabilidad grandísima que también tenemos nosotros como padres para poder darle sabiduría a nuestros hijos. Y no es fácil este tema, porque yo creo que tenemos que reconocer, o voy a hablar por mí. Miren, yo no necesariamente le hice caso a todos los consejos que me dieron mis padres en algún momento de la vida, y no necesariamente, como decía muy bien Oscar, como padre, hemos tomado buenas decisiones, y vaya, si no, no nos ha ido muy bien, ¿verdad? Como hijos y también como padres. Por eso creo yo que este capítulo es importante, Lu. Sí, a mí me llama demasiado la atención porque bien dice que guardemos los consejos, y muchas veces creo que a los adultos nos pasa, que creo que nos aislamos, nos sentimos solos y decimos, pero ¿yo de dónde recibo consejo? Y algo que me llama la atención cuando leemos la palabra de Dios, que lo podemos ver en Job, lo podemos ver mucho en los Salmos justamente, que el rey David y los demás salmistas dicen, he adquirido sabiduría a través de tu ley, porque me he gozado en meditarla día y de noche. Entonces yo creo que también cuando nos sentimos un poco desamparados, decir, pero ¿y a mí quién me aconseja? Pues tenemos el consejo más seguro en la palabra del Señor. Y sería interesante pensar cada cuánto estoy regresando a Él. Y con lo que decía Oscar, ¿cómo estoy aconsejando a mis hijos también? Si lo estoy aconsejando a través de mis propias experiencias y lo que ya he vivido, no puede ser también el mejor de los planes, diría yo. Sí, y es importante y es interesante cuando uno lee todo el libro de Proverbios. De hecho, le invitamos a que usted pueda dedicarse constantemente a volver a los Proverbios, porque nos enseña sabiduría para la vida, para lo cotidiano, para tomar decisiones acerca de un negocio, para saber cómo instruir a nuestros hijos para el rumbo que deben tomar en el campo educativo, en la recepción de principios y valores que los van a llevar a tomar correctas decisiones. ¿Por qué esto es importante? Capítulo 2, verso 4, porque la sabiduría se debe buscar como la plata, porque interesantemente en el capítulo 3, verso 15, la sabiduría es comparada con piedras preciosas y es más codiciable que muchas otras cosas más que usted pueda desear. Vaya, sino que la sabiduría yo no suma relevancia. Yo creo, Gonzalo, que el principio de la sabiduría está en determinar el glosario, en Correcto. qué significan las cosas. Yo creo que la gente y nosotros mismos hemos caído en el error de confundir sabiduría con inteligencia humana. Y yo lo que he visto es que la sabiduría es el conjunto de tres cosas que se unen. La inteligencia intelectual, ¿verdad? La inteligencia emocional y la inteligencia divina que está en la palabra de Dios. Así es. Cuando las tres se unen, entonces hay sabiduría. Hoy en día, por ejemplo, en las empresas, yo que trabajo en recursos humanos, nosotros ya no contratamos por la inteligencia intelectual. Hace 40 años era muy importante que alguien tuviera un título, una maestría, ser magíster de algo. Hoy en día yo ya el currículum ya ni siquiera miro si es magíster, tiene maestría o no. A mí me interesa más la inteligencia emocional, pero creo que la sabiduría que viene de la palabra junta esas tres cosas para poder dar un buen producto. Qué buen punto ese, más cuando la inteligencia artificial o los sistemas mecánicos ahora se han digitalizado, y eso lo puede hacer una inteligencia, una máquina, una computadora. Entonces tú valoras a alguien que tome una decisión sobre la base de principios, sobre la base. Y para mí esa es la diferencia que va a haber en las próximas décadas, obviamente leyendo personas que son futuristas, entre qué puede hacer la inteligencia artificial y qué vamos a poder hacer nosotros. Correcto. Ya que la inteligencia artificial no puede dar ni el componente emocional, mucho menos el Espiritual. componente divino. Claro. Y toda la Gonzalo razón. decía algo al principio, antes de que arrancáramos el programa, y es que la sabiduría tiene que ver con comparar, ¿verdad? Algo que nos está diciendo aquí es clásico en el libro de Proverbios, es que dice, si haces esto, va a suceder esto. Si haces esto otro, va a suceder lo siguiente. A veces van a ser consecuencias buenas, muchas veces pone consecuencias negativas, inclusive de muerte y muerte eterna. Habla, como dice Gonzalo, mire, por favor, lea el libro de Proverbios, agarre uno al día y permita que el Señor hable a su corazón como al nuestro. Cada vez que leemos un proverbio uno dice, ala, yo quiero la segunda parte, pero la primera es un poco de lo que vamos a estar abordando durante esta temporada, que es cómo tomamos esa decisión, cuál es la dirección divina y cuáles son las decisiones que acompañamos a esa decisión. Entonces, aprender a comparar, pero ¿contra qué? Así es, dirección y camino que no está exento de pruebas y muchas veces de tribulaciones, pero eso fortalece el carácter. Por eso el proverbista, como decía muy bien Evelyn, hace esa premisa, esa distinción. Capítulo 4, verso 4, si guardas mis mandamientos, la respuesta es vivirás.
Si adquieres sabiduría e inteligencia del 5 al 6, entonces ellas te guardarán tu testimonio, tu integridad, tus valores. Si ámala, la sabiduría, dice el capítulo 4, verso 6, y te conservará. Engrandece la sabiduría o la inteligencia y te engrandecerá. Abrázala, capítulo 4, verso 8, y te honrará. Pero no es cualquier sabiduría, como decía muy bien Oscar. No solo está el componente de la adquisición de inteligencia cognitiva, sino está el elemento moral y espiritual. Y esa es la gran diferencia entre la inteligencia y la sabiduría. Porque uno puede ser muy inteligente, Oscar, Lucas, pero para crear y desarrollar la industria armamentista. Y esos fines no son los correctos. Es correcto. ¿Sí? Y me llama mucho la atención los verbos que se utilizan en el mismo versículo, porque hablan de adquirir. Y hablando de los deportes que hablaba, que nos ponía ejemplo Oscar al principio, con Cristiano Ronaldo, a mí me gusta más el fútbol americano, estoy más emocionado por lo que viene el domingo. Pero ellos, para ser esos grandes atletas, tuvieron que adquirir esas habilidades con entreno. Y la palabra adquirir, lo que nos está diciendo, no les va a caer la sabiduría sentados en su casa. Claro. Tienen que buscarla. Requiere un esfuerzo de nuestra parte poder llegar a tener la sabiduría. Entonces, así como estamos sentados en nuestra casa viendo Netflix, creo que va a ser bastante complicado que esa sabiduría llegue hasta nosotros. Y hay un dato que es la segunda parte del capítulo 4 que a mí me llama mucho la atención, porque yo creo que, a excepción de Evelyn, que siempre fue una niña muy bien portada. Usted como que no sabe mi historia, ¿verdad? O sea, Son bromas, son bromas. Mire, la verdad es que no nos queremos presentar como personas perfectas, pero muchas veces, a mí me pasó, no sé ustedes, tomamos malas decisiones con las personas con quien nos reuníamos, porque esas personas con las cuales nos reuníamos, en vez de seguir avanzando en plena sabiduría, en ser personas responsables, en ser personas íntegras, nos estaban bajando y llevando por el camino de los malos que menciona el libro de Proverbios. Y las Escrituras dice que son personas inquietas para la maldad. No duermen porque están constantemente viendo cómo se hace el mal. Se deleitan en hacer caer a otros. Comen pan de maldad y finalmente el capítulo 4, verso 17, beben vino de robos. Y la gran pregunta que debemos hacernos, ¿verdad? ¿Con quién nos estamos reuniendo? ¿Nos dan un valor agregado para que nosotros crezcamos en inteligencia emocional, en inteligencia espiritual y la adquisición de principios y valores? A mí me ha pasado y he tomado malas decisiones con gente que me destruye, y yo oro por ellas para que también puedan experimentar el evangelio. Y yo creo, Gonzalo y amados oyentes, que hay un principio fundamental. Hay un canciller alemán que hace muchas décadas lo que dijo, y la verdad es que lo suavizó la parte empresarial, porque él usó la palabra tonto, pero realmente la parte empresarial lo que dice es: el inteligente es quien aprende de sus errores. Pero dice que el sabio, el que tiene sabiduría, es el que aprende de los errores de alguien más. Correcto. Y cuando nosotros abrimos las Escrituras y vemos la historia de esos más de 1,500 personas que están personificadas en la palabra, vemos que no son personas perfectas. Vemos que tuvieron un montón de errores en los cuales nosotros podemos aprender. David estuvo en el momento incorrecto en una ventana cuando realmente tenía que estar en la guerra. Sansón estuvo en un circo cuando debía haber estado liberando al pueblo. Y son errores que todos cometemos por malas decisiones, pero que nos ayudan a poder aprender y poder generar más sabiduría para tomar mejores decisiones en nuestra vida. Es correcto, y de hecho se nos habla de que hay aproximadamente 3,000 proverbios que escribió Salomón. No todos están expresados en el texto bíblico, hay otros que quedaron en la historia de la tradición, pero qué importante estar velando por la sabiduría. Y yo quisiera que diéramos un consejo final para terminar este segmento, porque hemos de reconocer de que al final de los días, tristemente, Salomón se olvidó de esa sabiduría que trasciende y no terminó bien. Y la verdad es que una de las cosas que nosotros queremos decirle a ustedes, queridos amigos, a toda la comunidad de Vaya con Dios, sabemos que la vida no es fácil, es compleja, pero qué lindo sería que comenzáramos poco a poco a considerar esta sabiduría que proviene de lo alto. Queridos amigos, un desafío para toda la comunidad de Vaya con Dios. Yo les haría resaltar versículo 23 del capítulo 4 que leímos hoy. Gonzalo lo leyó y dice: cuida tu corazón más que otra cosa, porque él es fuente de vida, ¿verdad? Es un poco lo que decía Oscar. Podemos tener mucho conocimiento a nivel intelectual, pero ¿cómo está nuestro corazón, verdad? ¿Cuál es la dirección que está tomando? Porque de ahí es donde están surgiendo las decisiones. Sí, y a mí un verso que me llamaba mucho la atención también era el 21, en donde decía que hay que guardar las palabras. Muchas veces solo leemos. Una vez alguien molesto me dijo: Luca, ¿en dónde dice que solo tenemos que leer la Biblia?
hay que meditarla, hay que guardarla. Y aquí mismo lo dice, tenemos que guardarlos en nuestro corazón, memorizarlos para que no sea solo una lectura pasajera y ya. Exacto, y qué lindo eso, porque saben ustedes que en griego la palabra para guardar es terén y también se puede traducir ponga en práctica. Eso es algo sumamente importante. Oscar. A mí me gustaría hacer un pequeño puente con lo que vamos a ver a continuación. Proverbios 4:11 dice, yo te guío por el camino de la sabiduría, te dirijo por sendas de rectitud. Y el 12 dice, cuando camines no encontrarás obstáculos y cuando corras no tropezarás. Es de sabios tomar decisiones pequeñas caminando al inicio para luego ya poder correr. Pero Malaquías nos complementa esta parte con un hilo rojo espectacular en donde dice que cuando nosotros ponemos nuestra parte, porque caminar y correr es nuestro, entonces el Señor va a hacer brotar unas alas como de águila para que entonces podamos volar. Si queremos ver lo sobrenatural, es de sabios empezar a caminar tomando las mejores decisiones en el Señor. Y por eso queremos invitarles a ustedes, queridos amigos, a considerar la sabiduría que proviene de lo alto. ¿Saben por qué? Porque particularmente entendemos que la vida es un intenso caminar, un intenso trajinar. Muchas veces nos genera mucha dificultad. Aquí habemos personas que hemos tomado buenas decisiones, pero también hemos tomado malas decisiones. No nos presentamos como la esencia de la perfección porque uno es el perfecto, su nombre es Jesús. Ponga su mirada en Él, pero sí estamos dispuestos a decirle a cada uno de ustedes que sí se puede, que hay esperanza, que sí podemos llegar a ser personas justas, juiciosas y equitativas en la medida en que consideramos la sabiduría que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que nos vaya bien y podamos alcanzar el éxito en la vida. Luca, ¿qué tal si oramos para cerrar este espacio, esta lectura de las Escrituras y, por supuesto, bendecir a toda la comunidad de Vaya con Dios? Muchas gracias. Señor, gracias por el privilegio que nos das de poder entrar en tu palabra, Señor, de poder conocerla. Gracias porque te revelaste a través de las Escrituras y por medio de ellas podemos adquirir sabiduría para la vida, sabiduría práctica que podemos nosotros implementar en nuestros trabajos, en nuestra familia, en nuestros centros de estudio también. Señor, hoy te pido que nos ayudes a guardar esas palabras en nuestro corazón, que podamos atesorarla como el tesoro más grande que tenemos en nuestras manos, para poder así vivir una vida buena ante tus ojos primeramente y saber que tú estás con nosotros en cada paso que damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Haremos una breve pausa, pero no se desconecte. Ya regresamos con Craig Rochelle, la dirección divina, 7 decisiones que cambiarán su vida. Esto es Vaya con Dios. Enciende la instrucción de Dios y decide vivir el plan que Él tiene para ti con la dirección divina. Vaya con Dios. Vamos a arrancar la lectura de esta parte del libro que el subtítulo es Autor y Consumador, y es una de las partes que más me gusta de este libro. Dice, ¿qué historia cree que Dios quiere que usted cuente acerca de su vida? Al mirar el futuro, ¿dónde cree Dios que quiere que usted esté? ¿Qué quiere Dios que usted desee? Por ahora no se preocupe en cuanto a la distancia entre usted y el final de su historia. Pero si cree saber lo que su futuro debe ser, entonces tendrá algún sentido de dirección sobre a dónde necesita dirigirse. Lo más probable es que ahora mismo usted esté pensando en algo que sabe que a Dios le encantaría incluir en su historia. Tal vez esté atrapado con sus finanzas, pero sabe que honrará a Dios contar la historia de cómo escapó de la esclavitud de la deuda para convertirse en una bendición para otros. Si el ejemplo de Osceola McCarthy que vimos ayer le inspira, quizá pueda cambiar su historia a algo semejante a esto. Hace unos años estuve hundido en las deudas, pero un día decidí comenzar un presupuesto para una clase, leer un libro o lo que sea. No fue fácil, como tampoco fue fácil para mí, por cierto. Pero empecé por pagar el total de la primera tarjeta de crédito y luego de la otra. Al poco tiempo pagué mi automóvil y después los préstamos de estudios. Hoy estoy libre de deudas, excepto la casa, aunque ya estoy en camino de pagar la hipoteca dentro de 4 años. Ya no solo diezmo, mi libertad financiera me permite agregar ofrendas generosas cada vez que siento que el Espíritu de Dios me lo indica. O tal vez su historia tenga que ver con un cambio de prioridades. Usted sabe si la historia que ahora cuenta está apartada de la senda. Pero si permite que Dios le ayude a escribirla, un día podría ser como la siguiente. Hace años estuve tan metido en mi carrera que perdí lo que más me importa en la vida. Creía estarle ofreciendo una mejor vida a mi familia, pero en realidad estuve persiguiendo sueños egoístas y descuidando a los que más quería.
Así que decidí llegar a casa todas las noches a las 6 de la tarde, o dejar de llevar trabajo a la casa, o cambiar carreras o hacer lo que fuera. Ahora mi matrimonio está mejor que nunca. Durante más de 2 años no he perdido un recital de baile ni un juego de pelota de mis hijos. Así es como debería ser la vida. Ahora quiero trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Y quiero hacer un alto ahí porque qué importante lo que nos plantea el autor, y la verdad es que yo quiero ser bastante vulnerable. A mí me ha pasado. Muchas veces hemos sacrificado el altar por el altar de nuestros logros, de nuestra carrera, de nuestros títulos, a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Y la gran pregunta que nos tenemos que hacer, queridos amigos, ¿por qué usted, por qué yo estamos sacrificando? ¿Cuál es el altar que realmente nos está desviando del verdadero propósito? Dedicarle espacio a nuestros seres queridos, dedicarle espacio a nuestros padres. En mi caso, yo los tengo a una gran distancia. Dedicarle ese espacio a los amigos por el altar del título, del logro. No porque no sea importante, pero la verdad, todo tiene su tiempo, y vaya si no, la sabiduría nos va a ayudar a tomar correctas decisiones. Por eso el autor dice, es posible que usted sepa que no está cuidando debidamente a su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo de Dios, come bien, pocas veces hace ejercicio, a menudo siente estrés, sabe que Dios quiere algo diferente para usted, así que decidió cambiar su historia. Un día su historia pudiera ser algo como esto. Cuando reconocí que no estaba honrando a Dios con mi cuerpo, decidí comenzar a hacer ejercicios físicos todos los días. Sé que es difícil creerlo, pero antes pesaba unas 60 libras más que ahora. Ahora me siento mejor que nunca. Y miren esta parte que para mí es la central. Dice, tal vez tiene una familia cristiana, pero usted no está creciendo en su fe ni está marcando una diferencia en este mundo. Usted sabe que Dios quiere más de su corazón. Su historia pudiera ser como la siguiente. Hace algunos años creíamos en Dios, pero no lo conocíamos íntimamente ni tampoco le servíamos con pasión. Un día decidimos hacer de Dios la prioridad de la familia. Nos comprometimos a asistir a la iglesia. Ahora nuestros hijos son audaces en su fe. Participamos mucho en la iglesia. Ya no solo creemos en Dios, sino que nuestras vidas se centran en servirle a Él. Considere lo que pudiera pasar si esta noche recordara limpiar sus dientes con hilo dental, o hacer ejercicios mañana por la mañana, o asistir a la iglesia este domingo, o pasar un tiempo especial con alguien que quiere. Tomar hoy una pequeña decisión pudiera cambiar su futuro cercano. No siempre se requiere mucho tiempo para ver grandes diferencias. Y quiero repetir esto. No siempre se requiere mucho tiempo para ver grandes diferencias en su vida. ¿Cuál es la historia que cree que Dios quiere que usted cuente de aquí a 5 o 10 años? ¿Qué quiere Dios que usted desee? Anote sus pensamientos sobre lo que cree que Dios quiere para su futuro. No tiene que ser perfecto. Todavía usted no tiene que comprometerse con lo que escriba. Solo escriba en un papel los pensamientos que se le ocurran. Después de tener un sentido de lo que Dios quiere que usted quiera, la pregunta es ¿dónde empezar? ¿Qué disciplina necesita comenzar a practicar para dirigirse hacia donde Dios quiere que usted llegue? Solo una cosa. Estará tentado a seleccionar 3, 4 o incluso hasta 10, pero no lo haga. Elija cualquiera de estas cosas, pero que solo sea una. Y si elige una, podrá comenzar definitivamente a escribir la historia que Dios quiere que usted escriba. Durante la mayor parte de mi vida adulta he comenzado una disciplina nueva cada año. Algunas solo eran pequeñas cosas en el día o la semana. Otras implicaban un trabajo arduo. Aunque es posible que esto no parezca un gran cambio, luego de 5 años agregué 5 nuevas disciplinas a mi vida. Al pasar una década, he agregado 10 y cada una está sellada. Aunque estoy muy lejos de ser perfecto, mi vida es más rica y la disfruto mejor. Mi historia está más cerca a lo que Dios quiere que sea. Imagínese cuán diferente sería su historia si durante los próximos 10 años usted agregara a su vida 10 disciplinas centradas en Dios. Y quiero hacer un alto aquí en la lectura porque era lo que tú planteabas, Luca. La verdad es que si uno pudiera ponerle todas las anteriores a la pregunta que planteamos el día de hoy, y es cierto, pero el autor nos está dando un tremendo principio. El principio es que una a la vez, y hay que planificar, ¿no es así? Excelente, exacto. Muchas veces es abrumador por dónde empiezo, cuál empiezo, pero creo que el consejo que nos está dando aquí el autor es sumamente práctico y que nos puede ayudar
desde hoy mismo. ¿no? Así es. Agarrar una de las cosas que queremos cambiar y empezar por ella. Exactamente. Y me gusta algo que dice el autor y es, preguntémosle a Dios qué es lo que Él quiere para nosotros o qué pensamos nosotros que Dios quiere para nosotros, porque a veces es solo lo que nosotros queremos, pero es ¿qué dice Dios? ¿Cuál es el sueño de Dios para nuestra vida? ¿Cuál es el propósito y la visión que Dios Y tiene? sobre todo, donde muchas veces nos pasa, no sabemos qué dirección tomar, no sabemos qué fin seguir, no sabemos que si montamos o creamos un modelo empresarial, ¿para qué vamos a crear una empresa, un emprendimiento? Y vaya si no, la palabra de Dios y el consejo divino nos ayuda a tomar el camino correcto, las disciplinas correctas. ¿Para qué? Para que esa dirección nos dé propósito. Y me gusta mucho porque justamente es la dirección divina, porque podemos decir, es que estoy perdiendo mi fe y ver ese como... que no nos damos cuenta que ese es el resultado de otra cosa, que necesitamos que el Señor nos indique. Puede ser que nosotros hayamos puesto nuestro ídolo en nuestro trabajo y nuestra pérdida de fe es porque estamos dedicándole más tiempo a las cosas materiales que a sentarnos a hablar con el Señor, a leer de su palabra. Entonces creo que su dirección para identificar lo que decía Evelyn justamente, por dónde empezar es la clave. Y yo creo que hay un paradigma cristianoide legalista que se ha metido en nuestras vidas y es pensar que solo podemos tomar una decisión. Correcto. Satanás cuando tienta a Eva en el huerto, le cambia un poco la pregunta y le dice, es verdad que Dios te dijo de que no puedes comer de ningún árbol. Y eso lo que significa es algo muy estrecho. Pero Dios lo que le había dicho a Adán en su momento es, puedes comer de todo árbol. Entonces nosotros tenemos un montón de decisiones a nuestro alcance que tomar bajo la dirección de Dios. Lo importante, como dijo Gonzalo hace un rato, es cómo está nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Así es. Y antes de darle la palabra a Evelyn para continuar con la lectura, yo les quiero hacer una recomendación. Sería bueno tener, por supuesto, las Escrituras, que es el fundamento, pero leer el libro de Craig Rochelle, La Dirección Divina, junto con una obra de Tim Keller sobre los ídolos modernos o los ídolos contemporáneos para que usted pueda identificar cuáles son esas cosas que lo están apartando de la correcta dirección y, por supuesto, conectarse con la dirección divina a través de la palabra de Dios. Veamos, mire, si nos dejan aquí, seguimos hablando. Así que vayamos de vuelta a la lectura. ¿Qué nos sigue diciendo el autor? Dice, déjeme contarle acerca de algunas disciplinas que he comenzado en el transcurso de los años y cómo han cambiado mi historia. Me crié en un hogar modesto, de clase media. Nunca nos privamos de lo básico, pero tampoco nos sobraba mucho con qué ayudar a otros. Decidí que yo quería tener flexibilidad financiera para que nuestra familia pudiera ser generosa con los demás. Así que cuando tenía alrededor de 20 años, aporté por primera vez el 10% de mis ingresos para dárselo a Dios y otro 10% para invertir. Mes tras mes puse a Dios en primer lugar y la inversión que estaba basada en el futuro en segundo. En muchas fue muy difícil, pero nunca flaqueé. Invertir un 10% no parece ser demasiado, especialmente cuando las entradas son pocas. Y así eran las mías. Pero con el tiempo, la constancia y los intereses compuestos hicieron una diferencia. Mis inversiones mensuales se amontonaron bastante. Ahora pudimos vivir con una fracción de nuestras entradas libres de deudas y ofrendando con libertad. Todo debido a apartar un porcentaje desde temprano en mi vida. Mi historia es diferente debido a esta pequeña disciplina. Al iniciar el ministerio me pareció que las horas de trabajo para la iglesia eran agotadoras. No importaba cuánto hacía. Siempre pensaba que era posible llamar y visitar a más personas, preparar más voluntarios y estudiar más para preparar un mensaje. Estaba convencido de que estaba demasiado ocupado como para cuidar de mi persona. Así que descarté definitivamente el ejercicio. Entonces un mentor de confianza me dijo que yo no estaba demasiado ocupado como para dejar de hacer los ejercicios. Mi mentor me explicó de una manera compasiva, si no te cuidas, serás de poco valor para los demás. Así que decidí comenzar a hacer ejercicios, seleccioné a un amigo que me acompañara en esto. 20 años más tarde sigo haciendo ejercicios con el mismo amigo y estoy en buena forma. Como muchos que conozco, siempre he luchado con mi tendencia de trabajar más de lo que debo. Aunque nuestros compañeros de trabajo nos pudieran aplaudir, en la casa todos estarían descontentos. Hace años le dije a mi hija que estaría en casa más tarde para darle un beso de buenas noches. Me miró con inocencia y me dijo, papá, esto no es tu casa, tú vives más en la oficina. Luego de esto decidí buscar asesoramiento para controlar mi tendencia a la adicción al trabajo. También con la ayuda de un buen consejero. Una vez
cuando mis hijos cuenten sus historias, seré partícipe de estas porque elegí limitar mi trabajo a cambio de concentrarme en lo que era más importante. Esta es una parte de mi historia que nunca lamentaré. Y así termina esta sección del libro de Craig Rochelle, La Dirección Divina. Y si yo tuviera que sintetizarlo en una palabra, es que tanto ustedes como nosotros podamos hacer una gran distinción entre lo urgente y lo importante. Y reconocer, por lo menos en mi caso, que muchas veces estamos más preocupados de lo urgente que de lo importante. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero he de reconocer en mi caso que muchas veces voy por esa línea. Y yo creo que hay dos formas de decir importante. Importante para nosotros, importante para Dios. Yo creo que el autor justamente hace esa distinción y esa base, que es cuál es la voluntad de Dios para tu futuro. Y esto lo dije hace unos programas, y es que la Biblia menciona varios libros. Un libro es el libro del destino, que lo menciona en los Salmos, en donde cuando está el embrión siendo formado, dice que él escribe un libro de cómo serán sus días. Entonces hay un plan para nosotros, hay un plan para ti, amado oyente, que Dios predestinó, preordenó. Pero realmente hay otro libro que se llama el libro de memorias, o el libro de las memorias, en donde uno, con las decisiones que toma, va llenando ese libro. La clave de la vida es cómo juntamos los dos guiones y hacemos que se parezcan. La voluntad de Dios contra las decisiones pequeñas que nosotros tomamos. Y sabes, Oscar, eso que decís me hace pensar en algo que justamente el autor también ponía acá, porque hablabas bien de que Dios tiene una voluntad para nosotros para escribir la historia, y creo que los que estamos aquí confiamos en que es así. Lo complejo es lo que justamente decís, cómo lo conocemos. Y justamente el autor lo dice aquí, y estoy leyendo un libro que hace mención del tema. Aquí él decía, hace algunos años creíamos en Dios, pero no lo conocíamos íntimamente. Un libro que estoy leyendo recientemente es Conocer a Dios, de Packer. Y habla justamente de que muchos de los problemas que vemos en los cristianos de hoy en día, o los que vemos en el Señor Jesús, es que no lo conocemos. Claro. Decimos o tenemos información de Él, pero se parece más a la fe que se menciona en Santiago, y que es un versículo fuerte. La fe de los demonios, que lo conocen, pero tiemblan. Y leyendo este libro también me retó a decir, es cierto, ¿qué tanta información tengo de Dios, pero cuánto yo lo conozco a Él? Y solo la forma de conocerlo realmente nos va a poder decir por dónde ir, qué decisiones tomar, cuál es la historia que Él realmente quiere escribir para mí, o que ya escribió para mí en esto, y por dónde es que debo de tomar yo las decisiones. Entonces yo creo que el punto de conocer a Dios es algo que todos deberíamos tener de prioridad. Un buen libro, J.I. Parker, El conocimiento de Dios, y vaya si no, nos da varias características acerca de cuáles son sus atributos y cuáles son esos elementos a los cuales nosotros tendríamos que dirigir. Yo sé, Evelyn, que usted tiene un comentario muy puntual, pero quiero plantear una dinámica y una temática aquí en la mesa, porque usted podría decir, bueno, yo leyendo este libro y siguiendo los consejos que ha hecho Craig Rochelle, pues espero que me vaya bien. Puedo apartar el 10% para el Señor, un 10% para inversión, y pues en la medida en que voy avanzando, las cosas van mejorando. Pero ¿qué sucede si comienzo a hacer orden en mis finanzas? ¿Qué sucede si comienzo a hacer las cosas bien, pero la verdad es que todavía no logro avanzar? Y yo no sé a ustedes, ¿verdad? Pero ha habido en momentos de mi vida donde yo he esperado una respuesta casi inmediata y no ha venido. Y vaya si no, eso provoca un poco a veces falta de fe, congoja, miedo, temor. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero... Yo le agregaría enojo y rencor hasta con Dios, ¿verdad? Porque y hoy justo en la mañana hice mi devocional y puse un comentario y dije, qué peligroso es poner los ojos en el impío, cuando le va bien a otros y uno comienza a compararse, ¿verdad? Y Claro. creo que una de las cosas que son importantes es preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere, cuál es esa definición de éxito que realmente Dios tiene para nuestra vida. Porque, miren, muchas personas lo han dicho, pero si usted hiciera un análisis sin ponerle Jesús a la vida de Él, podría haber parecido como que había sido una persona sin éxito, ¿verdad? Porque no alcanzó títulos, no tuvo poder, no tuvo riquezas, no terminó con no terminó con una familia física. O sea, desde todos los puntos de vista de éxito, Jesús no llena ninguno, pero cumplió la voluntad de Dios. Y Hebreos 11 nos habla de muchos que murieron sin haber alcanzado aquello que esperaban. Entonces, creo que es una trampa que podemos tener, creer que el éxito, como lo define muchas veces el mundo, como nosotros lo definimos, es la realidad de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, creo que esa dirección divina es clave. O sea, preguntémosle a Dios qué piensa Él
para nosotros, cuál es el fin de por qué estamos en esta tierra, porque definitivamente creo que hay un propósito real. Y al final, Evelyn, el plano sobre el cual tenemos que tomar nuestras decisiones es el plano de la eternidad. Y esa es la gran diferencia, porque si nosotros lo tomamos en el plano terrenal de las cosas que van a pasar hoy o en los siguientes 5 o 10 años, todo será en vano, ¿verdad? Y que no necesariamente son malas. Correcto. Quizás es una trampa. Pero la pregunta es, ¿van a ser buenas si derivan en lo eterno? Aunque aquí en lo terrenal tengamos añadiduras. Pero la pregunta es, ¿esas añadiduras derivaron en algo eterno? No, ese es el misterio del águila volando. La persona que camina, que te empieza a tomar pequeñas decisiones, luego corre, luego se le da alas y vuela. El que vuela realmente lo que está viendo es el cielo, es lo eterno. Entonces, todas las decisiones terrenales se vuelven bien pequeñas. ¿Por qué? Porque está derivando cada cosa que hace en la eternidad. Si alguien se tiene que subir a un bus, por ejemplo, y tomar el bus, uno no tiene que quejarse. Lo que tiene que ver es cómo deriva esa decisión de tomar bus a lo eterno. Le puedo hablar al de la par del Señor, puedo yo darle una palabra de consuelo al que está al lado. Pues cada cosa que hagamos en el contexto en el cual vivamos, tenemos que derivarlo a lo eterno. Así es, y yo creo que ahí está la clave entre el conocimiento y la sabiduría. Porque particularmente, como decía C.S. Lewis, ¿verdad? Mira el cielo y obtendrás la tierra. Mira la tierra y no obtendrás absolutamente nada. Y no estamos diciendo que si hay un consejo para emprender, si hay una nueva teoría para desarrollar ciencia, si hay un nuevo conocimiento que a usted le permite avanzar en las áreas de su expertise o simple y sencillamente crecimiento personal, no lo vaya a desechar simple y sencillamente porque es algo puramente terrenal. Lo que estamos diciendo es que no solo tomamos en consideración lo que nos podría ayudar en el peregrinaje de la vida, sino que entendemos cuál es nuestra prioridad, nuestra meta y nuestro fin. Es Él, el premio supremo llamamiento de Dios, que es Cristo Jesús. Y eso va a ser la distinción en entender que en la medida en que vamos caminando, nuestra mirada está puesta en Jesús, y aunque puedan venir aciertos, muchas veces desaciertos, no nos vamos a desanimar porque sabemos que nuestra meta es una meta eterna. Y yo creo que eso hace la gran diferencia, queridos amigos. Y quisiera que también pudiéramos como hablar de algo que mencionó el autor, porque yo creo que puede ser peligroso si nos quedamos con una mala idea. Él decía que él había apartado un porcentaje desde temprano en mi vida. Yo creo que si nosotros nos quedamos con esa idea, muchos dirán de los que están oyendo y nosotros mismos, bueno, yo no lo hice desde temprano. Quizás mis hijos lo puedan hacer porque para mí ya es tarde, porque nos dice como el autor. Yo creo que aquí no. Y aquí es donde entra justamente lo de conocer a Dios. Probablemente nosotros ya estamos en una edad avanzada, decimos ya no podemos, pero el que sí puede es Él, el que sí puede restaurar las finanzas, nosotros, nuestra vida familiar, nuestra fe, es Él. Claro está que tenemos que nosotros movernos, como dice, incluso nos insta la palabra a adquirir nuestros conocimientos. Pero yo creo, Luca, que es bien importante porque nosotros, porque dice la Biblia que fuimos diseñados con un corazón eterno, con un corazón que denota eternidad, caemos en la tentación o en el mal hábito de pensar que somos eternos en esta tierra y que el tiempo es muy largo. Yo no sé si la producción lo tiene por ahí, pero yo bajé una app hace algunos meses que es un contador de vida. Esa app uno la puede configurar y a uno cada semana o cada día, uno mira, ahí lo pueden ver los que están viendo en televisión, está hecho como en formato de corazones, como que fueran los juegos de video, ¿verdad? Y este formato está dado para ver cuántos corazones me quedan, cuánta vida me queda. Esto está a nivel mes, en una proyección de que yo voy a fallecer a los 75 años. Pero creo que es bien importante también tener una realidad de cuánto tiempo nos queda, porque eso lo que va a activar en nosotros es un sentido de urgencia para poder tomar mejores decisiones y no quedarnos paralizados. Correcto. Y yo quisiera pedirle a Evelyn si podemos orar, pero particularmente si algo yo destaco en este segmento es cómo estamos entendiendo el éxito. Algunos lo lograremos en esta vida de acuerdo a lo que lo hayamos planificado, pero como usted muy bien decía, varios tenían su mirada puesta en el Señor, pero no lograron terminar lo que se habían propuesto. Pero el punto es tener una definición clara de lo que es éxito y qué es lo que estamos persiguiendo para vivir en paz y en tranquilidad. Claro. Acompáñenos, si puede cerrar sus ojos. Recuerde que esto no es un ritual, sino es para concentrarnos en aquel que puede tener respuesta, el que realmente vale la pena conocer. Padre, gracias porque nos expones a estos pensamientos, a evaluar incluso nuestra vida, qué cosas necesitamos cambiar. Señor, sobre todo queremos conocer qué es éxito para ti. ¿Cuál es el plan que tú tienes para nuestra vida? ¿Qué es lo que tú tienes? Esos pensamientos de bien, de paz,
de gozo que sabemos que están plasmados en tu escritura, que dices que has escrito todos los días de nuestra vida allí. Señor, queremos saber cuánto tiempo tenemos, queremos enfocarnos en conocer tu voluntad, porque anhelamos sobre todas las cosas agradarte a ti. Señor, ayúdanos a levantar nuestra mirada, recordando que es allá contigo, es en el cielo, es en la eternidad, donde genuinamente encontraremos la satisfacción eterna. Te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. No te desconectes, todavía hay mucho más aquí en Vaya con Dios. Enciende la instrucción de Dios y decide vivir el plan que Él tiene para ti con la dirección divina. Vaya con Dios. Vamos con la lectura nuevamente. Dice así: preparados, listos, comiencen ya. Solo 2 años después de ser cristiano, comencé a trabajar en el ministerio de la iglesia a tiempo completo. No conocía bien la Biblia, me sentía muy inseguro y constantemente me preocupaba que la escasez de mis conocimientos pudiera impedirme ayudar a las personas debidamente y hasta llegar a deshonrar a Dios. Decidí leer toda la Biblia cada año. No recuerdo desde cuándo comencé a hacer esto. Ahora bien, no soy un erudito bíblico, pero conozco la Biblia 100 veces mejor que si nunca hubiera comenzado esta disciplina. Gracias a Dios tuve la bendición de lograr un buen matrimonio desde el principio. Todos mis amigos saben que me casé con alguien superior a mí, muy superior. Y aunque siempre estuvimos unidos, un día Amy me dijo que quería más intimidad espiritual. Gracias a su estímulo, decidí que comenzaríamos a orar juntos como pareja. Créalo o no, esto no fue fácil para mí, y soy pastor. Pero esta sola disciplina hizo algo mejor de nuestro buen matrimonio. Le asombrará notar cuánto Dios puede transformar su matrimonio cuando ambos lo buscan diariamente. Me gustaría contarles solo una cosa más. Hace unos años noté que mi ministerio, más que en un gozo, se había convertido en una prueba o en una carga. Sentía que estaba haciendo el trabajo con mis fuerzas y que no dependía de Dios como debía. Decidí consagrarle a Él los primeros 21 días de cada año nuevo, negándome mis alimentos normales, ayunando y buscando a Dios. Al principio esto no solo fue difícil, sino una tremenda carga. Pero no tengo palabras para explicar cuán real sentí la presencia de Dios en este proceso. Durante los últimos años, todo el personal de la iglesia se ha unido a mí junto con muchas de las personas que asisten a la iglesia en la búsqueda de Dios mediante un ayuno cada enero. Más que solo mi historia, la historia de toda la iglesia es diferente porque decidimos ayunar juntos. Desde que comencé a buscar a Dios mediante el ayuno, puedo sentir su voz con más claridad. Su palabra ha cobrado más vida que antes. El ayuno constante hasta me revela cosas en mi vida que necesitan limpieza. A veces es difícil para mí estar al tanto de todos mis sentimientos, todo lo que aprendo cada día y todas las preguntas que se me ocurren y que me gustaría preguntarle a Dios. Así que este año comencé un diario. Conozco a muchos que comenzaron un diario solo para luego desistir. Esto no me sucederá a mí. ¿Cómo lo sé? Porque lo mantengo muy sencillo. Me he comprometido a escribir una oración al día. Eso es todo, solamente una oración. Hasta ahora he descubierto que una oración puede convertirse rápidamente en 2, que a menudo terminan convirtiéndose en varios párrafos. Al poner una meta alcanzable, entro en el proceso de crear otra disciplina que me ayuda a dar forma al cuento que estoy contando. Todas estas solo una cosa se convirtieron en parte de mi historia. No permita que este pensamiento le abrume. Los cambios grandes son posibles, pero normalmente no suceden de un día para otro. Recuerde, solamente tome una decisión para comenzar el año. Usted lo puede hacer. Sé que lo puede hacer con la ayuda de Dios. Mientras escribo esto, no puedo evitar reflexionar en mis decisiones. ¿Cuán diferente habría sido mi vida si nunca hubiera decidido comenzar estas disciplinas? ¿Qué si no hubiera invertido? Pudiera estar viviendo al día dependiendo del pago que recibiera. ¿Qué de no haber hecho el ejercicio que sea una prioridad para mí? Yo podría estar mal o peor físicamente. ¿Qué me habría podido pasar de no haber buscado consejería para mi problema de trabajar demasiado? ¿Estaría mi familia destrozada? ¿Qué si Amy y yo no hubiéramos orado juntos? ¿Nos hubiéramos alejado el uno del otro paulatinamente o peor? ¿Qué de no haber hecho de la lectura de la palabra de Dios una prioridad diaria? ¿Quién sabe lo que hubiera hecho para destruir mi vida? ¿Qué de no haber ayunado? ¿Estaría todavía ministrando basado en mis propios esfuerzos
y así haber limitado lo que Dios quería hacer en mí y mediante mi ser? Antes de continuar con la lectura, qué importante es poder reflexionar sobre las disciplinas, pero particularmente, como ya va recayendo en lo verdaderamente relevante, en las disciplinas espirituales. Y yo les quiero contar algo de lo que yo personalmente hago. Les cuento que yo escribo salmos. No porque voy a agregar algo a la palabra de Dios, sino que es una práctica muy común. Y les confieso que yo empecé a escribir los salmos cuando pasé por profundas crisis de fe. Porque el salmo a uno le permite, por medio de la poesía, exponer el corazón. Y el salmo inicia con una exaltación de quién es Dios, pero también continúa con la expresión del sufrimiento, del dolor, de la congoja, de la duda en mi caso, y luego termina con otra exaltación al Dios creador esperando la respuesta de Él. Y esas disciplinas, así como Craig Rochelle expuso cuáles eran sus disciplinas para poder entender la dirección divina, a mí me ha ayudado mucho. Yo no sé, ustedes, queridos amigos, qué es lo que ustedes particularmente practican. A mí me ayuda mucho. En su momento me encontraba con ¿y cómo oro? ¿Cuáles son las oraciones que debo formular? Y recuerdo que empecé con una pequeña disciplina y es tomar la Biblia y subrayar, pero subrayar algo que me diga un atributo de Dios. Si es misericordioso, si Él es el proveedor. En los salmos lo usan mucho como nuestro escudo. Entonces me facilitó a la hora de leer después de mi Biblia, leer lo que estaba subrayado en verde y decirle, Señor, tú que eres mi escudo, tú que me puedes librar. Y la oración para mí fue totalmente diferente a partir de ahí. Excelente. Yo quiero que ustedes piensen, Oscar y Evelyn, para que terminemos la lectura, en cómo ustedes han desarrollado sus propias disciplinas espirituales, porque así como Craig Rochelle nos inspira, seguro sus testimonios también lo inspirarán. Pero el autor continúa diciendo, en el Antiguo Testamento hay una interesante historia acerca de uno de los líderes de Israel, el rey Acab. Un profeta explicó que Dios cambiaría la historia de Israel al entregar el ejército del enemigo en manos de los israelitas. Acab no podía visualizar esto y preguntó, ¿por medio de quién lo hará? Así dice el Señor, respondió el profeta. Lo haré por medio de los cadetes. ¿Y quién iniciará el combate?, insistió Acab. Tú mismo, respondió el profeta, recordando que esta historia se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 20, verso 14. Considere la segunda pregunta del rey. ¿Quién iniciará el combate? El profeta osadamente le respondió, tú mismo. Si queremos ver lo que Dios logrará, tenemos que acercarnos a Él. Dios lo terminará, pero usted tiene que comenzarlo. Así que, ¿cuál es su única cosa? ¿Qué disciplina necesita para comenzar el poder escribir la historia de Dios que quiere escribir en usted? Tal vez sepa que necesita crecer espiritualmente. No se quede pensando y sintiéndose mal en cuanto a esto. Haga algo. Quizá necesite comprometerse a adorar en la iglesia todas las semanas. O a lo mejor necesita decidir leer toda la Biblia cada año. O tal vez pueda unirse a un grupo pequeño o comenzar a servir en su iglesia como voluntario en un grupo misionero local. ¿Necesita crecer como líder? ¿Mejorar como madre? ¿Crecer como cónyuge? Quizá debemos comenzar a aprender de un mentor o comenzar a orar diariamente acerca de su necesidad o empezar a leer un artículo a la semana acerca de algo en lo que quiere mejorar. Posiblemente necesite controlar sus finanzas. ¿Está harto de nadar en las deudas? ¿Cansado de preocuparse por el dinero? Si su matrimonio no es como debe ser, ¿necesita comenzar para cambiar la historia de su matrimonio? Tal vez sea hora de empezar a orar juntos diariamente, o leer la Biblia juntos, o simplemente salir juntos una vez a la semana sin los hijos. ¿Cuál es esa única cosa que necesita comenzar? Este es un buen momento para descubrir lo que necesita comenzar. Busque un lapicero y un papel para anotar sus pensamientos. No piense demasiado, pero sí dedique un momento o dos para escribirlos en un papel. Solo una oración o dos. Si tiene muchas ideas y no sabe con seguridad por dónde comenzar, te voy a ayudar a decidir. Tome nota de la hora, mirando un reloj móvil o su reloj. ¿Lo hizo? Bien. Ahora tiene 24 horas para decidir una sola cosa. Piénselo, ore acerca de esto, hable acerca de esto, consulte con la almohada. Piénselo brevemente mañana por la mañana y entonces haga su compromiso de esa única cosa. No necesita semanas para decidir cuál será esa sola cosa.
Mañana a esta hora tomará su decisión. Y al igual que la decisión de orar que tomó Daniel fue el comienzo de la historia futura que él contaría, usted también comenzará a escribir la historia que Dios desea que usted cuente. No se conforme pensando, esto es una gran idea, Craig. Suena muy bien, lo intentaré algún día y luego lo aplazará. No hay momento mejor para escribir su historia futura que ahora mismo. El famoso y muy prolífico Walt Disney dijo, la manera de comenzar es dejar de hablar y comenzar a hacer. Hoy es un mejor día para comenzar que mañana. Si no comienza ahora, de aquí a un año estará deseando haberlo hecho. No hay un mejor momento que este para comenzar a escribir su historia futura. ¿Quién lo iniciará? Usted mismo. Hoy comenzará una disciplina que cambiará su historia para siempre. Comience donde esté, tome el primer paso, nada más que un paso a la vez. Y así termina esta sección del texto La dirección divina de Craig Rochelle. Y hoy hemos aprendido varios ejemplos, varias recomendaciones, varias preguntas que nos tenemos que hacer. Y usted dice, sí, pues la verdad es que no nos dio tiempo de pensar acerca del ejercicio que nos invita a hacer Craig Rochelle. Por eso queremos invitarle a que si usted quiere adquirir este libro, escriba a librosadomicilio.com y podrá adquirir esta obra de Craig Rochelle y leer con mayor detenimiento los ejemplos, las narrativas y las disciplinas que fue desarrollando Craig Rochelle para ir mejorando esos elementos o esos hábitos que no necesariamente estaban agradando al Señor y particularmente estaba teniendo conflictividad no solo en su ministerio, sino también en su familia. Antes, en medio de la lectura, por supuesto, yo había hecho unas preguntas puntuales y Evelyn y Oscar, cuéntenos cómo les va a ustedes con estas disciplinas. Creo que los consejos que da él son súper válidos. Yo también en algún momento de mi vida comencé a leer la Biblia de pasta a pasta. Todos los años me gusta cambiar de versiones para poder hacer que mi mente no se acostumbre y familiarice con, este ya me lo sé, ¿verdad? Porque así nos juega la vuelta, ¿verdad? Entonces trato de cambiarla y digamos ahora estamos en un proyecto con Ricky y lo estamos leyendo ambos a la vez en un orden un poco diferente, no cronológico y entonces tenemos que hacer un comentario de qué es lo que entendimos y entonces compartimos ambos y nos leemos uno al otro qué es lo que pensamos acerca de eso y creo que nos ha ayudado también en nuestra relación, como dice el autor, de la intimidad espiritual que necesitamos los matrimonios. Y la otra es el ayuno. Yo creo que es una práctica muy importante, no porque a Dios le pase algo, sino nosotros aprendemos a tener dominio propio sobre nuestros cuerpos. Así ¿Y le fue fácil desarrollar esa disciplina? No. Porque el propio Craig Rochelle reconoce que yo siendo pastor, una de las cosas que más me costaba era orar con mi esposa. Es súper difícil, es súper difícil. Por tiempo somos súper disciplinados, por eso estamos probando esta manera que es ambos leemos independientes y luego ambos comentamos y yo leo lo que él escribe y él lee lo que yo escribo. Entonces, a veces lo hablamos verbalmente, a veces solo nos leemos. Bueno, qué bien, excelente, muchísimas gracias. En el caso Yo tuyo, lamentablemente, Gonzalo, no he leído la Biblia de pasta a pasta. Hace 2 años comenzamos en la empresa donde trabajo un estudio bíblico. Empezamos con 5 o 10 personas, ¿verdad? Y ahorita ya somos más de 30 más o menos que estamos leyendo la Biblia. Llevamos 2 años de reunirnos de forma semanal disciplinadamente 1 hora y media para estudiarla. Empezamos en Génesis 1:1 y ahorita vamos por Génesis 3:1. 2 años, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo clave, ¿verdad? Mi jefe dice, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Tenemos que arrancar no con el ámbito perfecto, sino que con algo que sea bueno, que sea suficiente. Ese primer paso que demos, que sea seguro, pero no necesariamente que sea perfecto. Correcto. Y una de las cosas que ya, haciendo como una síntesis de lo que hemos leído hoy, si usted se da cuenta al principio, en el segundo segmento del programa, Craig Rochelle nos contó varias historias de las cuales, pues, obviamente, en algunas hubo buena dirección, en otras no hubo una buena dirección. Pero en esta segunda etapa, en esta segunda parte y en este tercer segmento de la lectura, particularmente nos enseñó a tomar una decisión para ver dónde tenemos que mejorar y qué disciplina tenemos que comenzar a desarrollar para poder responder a la pregunta del día. ¿Qué cosas tenemos que cambiar? ¿Es el carácter? ¿Es la falta de fe? ¿Son problemas familiares? ¿Son temas complejos en la finanza? ¿Hay serios problemas en la salud? Él mencionaba mucho tema también del ejercicio y la verdad es que son preguntas importantes. ¿Para qué? Para que nos vaya bien en la vida en la medida en que estamos poniendo nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Su nombre es Jesús. ¿Y saben qué? En ese proyecto vamos a ir caminando rumbo al éxito. Unos lo lograrán en esta vida, otros quizás, como decía Evelyn, no lleguen al acometido, pero ¿saben
porque han solventado el máximo cometido de todos ellos. Y es yo- la eternidad. Y yo creo, Gonzalo, que el autor denota algo muy importante y es empezar, y es algo hasta lógico, es empezar en el paso 1. Así es. A mí me gusta armar Legos y me gusta armar Legos bastante grandes y a veces es un gran libro para la instrucción paso a paso de cómo armarlo. Y a veces el paso 1 es bien sencillo porque es poner un Lego sobre la mesa. Sí. Pero ese paso 1, si uno no lo hace bien, ya cuando está en la página 40 o 50, el modelo al final no va a funcionar. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que Dios te está pidiendo hoy, amado oyente? ¿Cuál es ese paso 1 que tú tienes que dar? Para algunos fue poner 5 panes y 2 pescados. Para otros fue agarrar 5 piedras en una onda. Para otros fue poner una barca. Para otros fue poner un burrito. Pero la pregunta es, ¿cuál es el paso 1 de esa siguiente decisión que Dios te está pidiendo? Qué importante es seguir los pasos y los procesos, sobre todo en esta sociedad donde pareciera que nos estamos acostumbrando a saltarnos los pasos para llegar al éxito. Buscamos la carrera o la universidad donde menos nos exijan porque lo importante es el título. Y la verdad es que hemos perdido la esencia de los fines correctos que deberíamos perseguir. A mí me llama la atención y me hizo meditar en cosas de mi vida justamente, que Craig justamente menciona que él no ha hecho estas cosas solo nunca. Si se dan cuenta, el ayuno ahora lo hacen con la iglesia, el ejercicio lo empezó a hacer con un amigo, su lectura bíblica y oración con su esposa. Y a mí justamente me pasa lo mismo. Y quiero contarles esto porque es gracioso, es chistoso, ¿no? Porque ahora como papás uno está totalmente agotado, en la noche ya solo quiere que se duerman los hijos para poder continuar con el día, pero ha llegado a mi corazón que yo me acuesto a dormir a mi hijo mayor, a Luca, y me dice, yo solo queriendo que cierre los ojos, y dice, papá, por favor, un cuento de las historias de la Biblia que tiene a la par. Y eso más que contar el cuento me hace decir, es que es lo más importante. Claro. Y para él lo está haciendo. Entonces ahora mi hijo me está haciendo como ese amigo para Craig para leer la Biblia también. Al final tu hijo termina leyendo el cuento y todo. Sí. Son bromas. Bueno, como si nada, el programa se ha ido rapidísimo, pero ¿qué consejos finales les podemos dar a nuestra audiencia, Evelyn? Yo de lo que leí en la última sección es pongámosle atención al hoy. A veces estamos muy enfocados en todo lo que hicimos mal la semana pasada o estamos demasiado ansiosos de lo que vamos a hacer para adelante. Yo creo que la Biblia le da un valor alto al día de hoy porque hoy podemos comenzar ese primer paso. Así es, Oscar. Yo creo que una pequeña acción hoy, Dios se va a encargar de exponencializarla si nuestro corazón está sano y si al final esa decisión es parte de la voluntad de Dios. Así que oremos para ver cuál es la voluntad de Dios, pero no dejemos de accionar en ese primer gran paso que tenemos que dar. Buen punto. Luca. Yo, en resumen, busquemos su dirección para hallar esa única cosa que hoy vamos a empezar a cambiar. Busquemos amigos que nos acompañen y dediquémoslo al Señor. Y queremos orar por usted y yo te voy a pedir, Oscar, que podamos orar para no solo sintetizar lo que hemos aprendido, pero una de las cosas que yo quiero decirle antes de la oración de Oscar es no se olvide, quiere ser usted como nosotros, personas justas, juiciosas y equitativas, valore la sabiduría de Dios, esa sabiduría que nos ayuda a ser mejores personas, esa sabiduría que nos ayuda a tomar decisiones correctas, esa sabiduría que nos ayuda a no seguir el camino de los malvados, sino el camino de los buenos, esa sabiduría que nos lleva a una meta segura. Su nombre es Jesús y a eso le queremos llevar. ¿Qué tal si oramos por toda la comunidad de Vaya con Dios, Oscar? Así que vamos a orar, amada audiencia. Señor, te pedimos en esta mañana, especialmente por aquellos que tienen que tomar una decisión. Y sobre todo por aquellos que en su corazón sienten que la decisión que tienen que tomar es aceptar a Cristo Jesús como su Salvador. Porque probablemente, amado oyente, sea una pequeña decisión, pero va a ser la decisión más importante de tu vida. Así que hoy te aceptamos, Jesús, como Señor y Salvador y confesamos que somos pecadores, que somos muchas veces agentes de maldad. Y para ti, amado Hijo de Dios que estás escuchando, te pedimos, Señor, que nos guíes con ese camino de santificación para que cada vez podamos tomar mejores decisiones, viendo lo eterno primero y luego lo terrenal. Todo esto te lo oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Y amén. Y así terminamos la lectura del día de hoy, la dirección divina, 7 decisiones que cambiarán su vida de Craig Rochelle. Hemos sido nosotros tremendamente retados. Recuerde, no nos paramos aquí como personas que somos perfectas. Vamos caminando, vamos trabajando, vamos desarrollando disciplinas, pero sí queremos una cosa decirle. La meta es Jesús. Y en la medida en que usted ponga la confianza en Jesús, entonces nosotros tendremos un buen pasar, un buen caminar. Quizás no logres lo que habías planteado en este mundo, o quizás sí, no importa, pero has resuelto lo más importante, que es la eternidad. Evelyn, qué bueno compartir con usted. Igualmente, Gonzalo, y cada uno de ustedes que está acompañándonos, sea en vivo o haya escuchado esto en reprise, por favor recuerde, cuide su corazón. El mejor guardador de su corazón es el Señor Jesús, como nos invitaba Gonzalo, porque de ahí va a manar el resto de la vida. Así es, Oscar, qué bueno compartir contigo en Muchas nuestro primer gracias. programa. Qué bueno poder tener este espacio. Muchas gracias, Gonzalo, un privilegio para mí. Y creo que, amada audiencia, tomen el tip que da el autor de apuntar. Apunte cuál es ese primer paso, esa gran decisión, pequeña probablemente hoy, pero grande en el futuro, que usted va a tomar a partir de hoy. No hay mañana, es hoy que tiene que tomarlo. Así es, mi querido Luca, el contador de historias bíblicas por la noche. Ya Espero lo que no saben. se duerma. Es un privilegio haber estado con ustedes y también con ustedes, audiencia. Y pues tienen tarea. Tenemos 24 horas, dijo el autor, para tomar una decisión. Van a ver hacia atrás después de esas 24 horas este episodio como algo que solo los inspiró, pero no cambió nada, o algo como que ustedes tomaron una decisión y su historia está siendo diferente. Así es, muchísimas gracias, Luca. Y yo quiero dejarles, no quiero olvidarme de la importancia y la relevancia de lo que aprendimos hoy, particularmente en el libro de Proverbios, capítulo 4. Procure la sabiduría, busque la sabiduría, porque en ella encontrará palabras de vida eterna. No es cualquier sabiduría, es la sabiduría que proviene de Dios. Por eso le tenemos un mensaje final a su corazón, a su mente y a sus emociones. ¿Saben qué? No vaya solo, y mucho menos mal acompañado, sino más bien le decimos, ¡vaya con Dios! Nos vemos, hasta la próxima. Vaya con Dios.